Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con las preguntas de nuestra última clase. Ahí está. Entonces vamos a comenzar con nuestra semana 4. Ahí tenemos la primera pregunta. ¿Ya? Nos dice, respecto a las teorías sobre el origen de la vida, indique la proposición verdadera. Ya, a ver, antes de empezar, el principio de beneficencia y el de no maleficencia. A ver, los principios de la bioética son 4, ¿no? Son 4 principios dentro de lo que es la bioética, ¿no? Esos 4 principios, ¿no? Tratan de regir más que nada el quehacer científico, el actuar de los médicos con respecto a los seres vivos, y no solo el hombre, sino con respecto a los otros seres vivos, al medio ambiente. Y son 4, ¿no? Donde dentro de ellos el principio de autonomía y el principio de beneficencia son como que más de manera individual, mientras que el principio de no maleficencia y de justicia es aplicable principalmente de manera más amplia, ¿no? De manera grupal, podríamos decir. Ahora, el principio de beneficencia, ¿ya? El principio de beneficencia lo que hace, o lo que indica este principio es que, ¿no? El médico, el investigador, tiene la obligación de hacer el bien, ¿ya? Tiene la obligación de hacer el bien, se tiene que buscar siempre el beneficio del paciente, el beneficio de un individuo, siempre tiene que tratar, no tratar, sino está en la obligación de hacer el bien. Y el principio de no maleficencia es similar, es parecido, pero este principio indica, ¿no? Que aquí se debe abstener de hacer el daño de manera intencional, ¿no? Por si un médico sabe, por ejemplo, ¿no? Que un paciente, ¿no? Necesita cierto tratamiento, pero sabe que el tratamiento le va a causar más daño que beneficio, entonces no debería recomendar dicho tratamiento, ¿no? Se debe abstener de realizar el daño, ¿no? De realizar el daño de manera intencional. Aquí lo que el principio de no maleficencia indica es que, ¿no? Que el médico o el investigador debe tratar de no perjudicar innecesariamente a otros, ¿no? A otros. Esto está muy relacionado con el principio de beneficencia y el objetivo de estos dos principios es el beneficio, ¿no? El beneficio del individuo, el beneficio del paciente, evitando siempre el perjuicio, evitando siempre causarle daño, causarle molestias, etcétera, etcétera. A ver, ahora sí vamos a ver nuestra primera pregunta. Nos dicen, respecto a las teorías sobre el origen de la vida, indique la proposición verdadera. La teoría propuesta por Aristóteles fue refutada gracias a los experimentos de Francisco Redi. La teoría propuesta por Aristóteles es la teoría de la generación espontánea. De acuerdo a la teoría de la generación espontánea, ¿no? Esta teoría, ¿ya? Esta teoría de la generación espontánea indica, ¿no? Que a partir de materia inerte, de materia muerta, en contacto con el medio ambiente, sí, de manera espontánea, surgen seres vivos, ¿no? Incluso algunos seguidores de esta teoría crearon sus recetas, ¿no? Mezclas tal cosa con tal cosa y vas a tener cierto organismo, ¿no? Cierto ser vivo. Entonces, esta teoría fue refutada gracias a los experimentos de Redi. No, Redi
intenta refutar la teoría de la generación espontánea con sus experimentos de los frasquitos de carne, ¿no? Los frasquitos de carne, tiene dos grupos, un grupo lo deja abierto, el otro grupo cierra la boca, ¿no? Y con eso intenta él refutar a la teoría de la generación espontánea, pero los defensores de esta teoría le dicen a Reddy, ¿no? Como aquí en este frasquito le cerraste la boca, evitaste, ¿no? Que esa esencia que está en el medio ambiente y que permite que genere la vida, no ingrese el trocito de carne y por eso no hay gusanitos, ¿no? Y aquí como dejaste el frasquito abierto, aquí sí hizo contacto el medio ambiente con el gusanito, perdón, con la carne y salieron los gusanitos, ¿no? Pero con esos experimentos se refutan el trabajo, ¿no? Invalidan el trabajo de Reddy. Y conforme va pasando el tiempo, algunos otros investigadores repiten el experimento de Reddy, llegan a los mismos resultados, a las mismas conclusiones, y con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo se van dando cuenta que lo que Reddy dijo era cierto, ¿no? Que no había generación espontánea. Pero cuando ya estaban ahí más como que queriendo convencerse de que no existía generación espontánea, aparece Leeuwenhoek y él con el descubrimiento del microscopio se descubre un mundo nuevo, ¿no? El mundo microscópico. Y ahí dicen los defensores de la teoría de la generación espontánea, bueno, es cierto, Reddy. Es cierto lo que dijo Reddy, ¿no? No hay generación espontánea, pero, dice, no habrá generación espontánea para macroorganismos como sapos, moscas, ¿no? Gusanos, lombrices, pero sí hay generación espontánea para microorganismos, ¿no? Entonces, después de algunos años, después de varios años en realidad, aparece Spallanzani. Y Spallanzani, ¿no? Diseñó un experimento, creo que lo tenemos acá, sí, acá está, Spallanzani, miren, diseña un experimento, quizá diseña un experimento que consiste en matraces de vidrio. Ya para la época de Spallanzani ya se sabía de microorganismos, ¿eh? Porque se había descubierto el microscopio. Entonces Spallanzani diseñó un experimento que consiste en matraces de vidrio, pone caldos nutricios en estas matraces para eliminar los microorganismos que estuvieran viviendo dentro de las matraces. Spallanzani, ¿no? A servir estos caldos. Una vez que una vez que ha hervido los caldos, un grupo de las matraces las deja así, con la boca abierta. Y otro grupo de las matraces le cierra herméticamente la boca, deja estos grupos de matraces en un mismo lugar, en un mismo tiempo, pasan los días, y todas las matraces con la boca abierta, miren, comienzan ahí, el caldito comienza a contaminarse, ahí comienzan a aparecer colonias de microorganismos, y en las matraces que tienen la boca cerrada, el caldito está inocuo, no se contamina, ¿no? Y ¿qué dice Spallanzani estos resultados, ¿no? Que los microorganismos que están en el ambiente, como el frasquito está abierto, cayeron al caldito ¿no? Y contaminaron el caldito. Pero aquí, como la boca de la matraz está cerrada, no pudieron ingresar los microorganismos, por lo tanto el caldito no se contaminó, entonces no hay generación espontánea. Pero los defensores o los seguidores de la teoría de la generación espontánea, ellos dicen, no, Spallanzani, no, así no son las cosas, le dice, ¿no? Eso no pasó. Lo que pasa es que aquí, como dejaste aquí estas matraces con la boca abierta, ¿no? La sustancia que genera la vida de manera espontánea, que está en el medio ambiente, aquí ingresó al caldito y generó esos microorganismos. Pero como aquí cerraste herméticamente, ¿no? La boca, estas matraces, entonces esa sustancia que está en el medio ambiente y que genera la vida de manera espontánea, no pudo ingresar al caldito y es por eso que no se han generado esos microorganismos, ¿no? Y un siglo más con teoría de la generación espontánea. Spallanzani, y miren este experimento que propone que realices en el siglo XVIII, lo de Reddy un siglo antes, en el siglo XVII. ¿eh? La teoría de la generación espontánea es propuesta por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo tuvo de vigencia? Un siglo después, ya en el siglo XIX, aparece Pasteur. Pasteur se basa en los experimentos previos de varios investigadores y uno de ellos es Spallanzani. Toma como base, ¿no? El trabajo de Spallanzani, hace ciertas modificaciones y
él diseña unas matraces, sus famosas matraces con cuello de cisne. Entonces, en estas matraces, Pasteur también pone caldos, ¿ya?, dentro de las matraces. Una vez que ha llenado los caldos dentro de las matraces, con el calor, doble el cuello de estas matraces, formando sus famosas matraces con cuello de cisne. Y también ahí dobló, y una vez que ha doblado el cuello de las matraces, en todas las matraces donde ha puesto el caldo, le pone una fuente de calor, ¿no? A servir el caldo, ¿no? A servir el caldo, ¿no? A servir el caldo, y una vez que ha hervido el caldo, estas matraces las deja en un mismo lugar y espera que el tiempo pase. Pasan días, pasan semanas, ¿no? Pasan días, pasan semanas, y dentro de las matraces, dentro del caldito, no se contamina. ¿Ya? Pasan días, pasan semanas, el caldo permanece inocuo. Incluso en algunos museos hasta el día de hoy se conservan algunas de estas matraces, ¿no? Y el caldo está así, sin contaminarse. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que ocurrió? Los microorganismos que están en el ambiente, ¿ya? Aquí en el ambiente, en el aire, hay una infinidad de microorganismos, bacterias, hongos, ¿no?, levaduras, esporas, etcétera. Están esos microorganismos. A ver, antes que me olvide, todas las matraces que diseña Pasteur, toditas se quedan con la boca abierta. A ninguna les cierra la boca, para que los defensores de la teoría de la generación espontánea no digan, ¿no?, que no había dejado de ingresar a la fuerza vital que está en el medio ambiente. Entonces, todas se quedan con la boca abierta, y estos microorganismos que naturalmente están ahí, ¿no?, pululando en el medio ambiente, se ingresan por el cuello de la matraz, y por la energía cinética solo se quedan aquí, en esta primera curvatura. Ahí se quedan retenidos y ya no tienen energía necesaria para hacer el resto del recorrido del cuello de la matraz y llegar al caldito. Por eso, cuando Pasteur y a algunas matraces les inclina, ¿no?, e inclina y hace que el caldito, hace que este caldito, ¿no?, se mueva, que haga un poco de contacto con esta parte del cuello. Ahí, al hacer esto, los microorganismos que están aquí logran ingresar aquí al caldito y se contamina, ¿no? Incluso en otras matraces, Pasteur les corta así. Está ahí la matraz y les corta el cuellito así, ¡tarán! Y a los días el caldito se contamina, ¿no? Y con este experimento, Pasteur refuta de manera absoluta a la teoría de la generación espontánea, también llamada biogénesis. Ya, mire, estuvo vigente desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XIX. Entonces, como esta teoría ya no es válida para explicar el origen de la vida, comienzan a aparecer otras teorías. Y dentro de esas otras teorías que aparecen, una de ellas es la teoría cosmogónica, o también llamada teoría de la panspermia, ¿no?, propuesta por Svan Arrhenius en el año 1908. Según Arrhenius, según esta teoría, según la teoría cosmogónica o la teoría de la panspermia, según esta teoría nos dice que la vida en la Tierra, esta teoría explica el origen de la vida en la Tierra, ¿ya? La vida en la Tierra se originó por la llegada de microorganismos provenientes del espacio exterior. ¿Y cómo llegaron estos microorganismos? En panspermios, por eso se llama teoría de la panspermia. ¿Y qué son estos panspermios? Son estos cuerpos estelares que pueden ser los meteoritos, los asteroides, los cometas, a eso se les denomina panspermios, ¿eh? Entonces, según la teoría cosmogónica de la panspermia, la vida en la Tierra surgió porque del espacio exterior llegaron en panspermios microorganismos, ¿no? Y como aquí en el planeta Tierra encontraron un ambiente adecuado para vivir, simplemente se desarrollaron y originaron todos los seres vivos que hoy en día se conocen. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de esta teoría? Bueno, puede explicar cómo se originó la vida en la Tierra, pero al final no explica cómo surgieron esos seres vivos en el espacio exterior, ¿no? Cuando se les preguntaba, ¿y cómo surgieron esos microorganismos que viajan en los panspermios? Dice, ¿no? Se desprendieron de un planeta X. ¿Y cómo se originaron en ese planeta X? No dan explicación. Al final no soluciona el problema de cómo surgió la vida, ¿no? Y otro inconveniente es que se sabe que cualquier cuerpo estelar o cualquier estructura que choque con la atmósfera de nuestro planeta produce una gran fricción
Y eso, ¿no? Produce una gran temperatura, una combustión a muy altas temperaturas que mata cualquier forma de vida que hoy en día se conoce. Que hoy en día se Esos son los inconvenientes de esta teoría, y entonces como que no explicaba, ¿no? Así de manera contundente el origen de la vida, y en el año 1923 aparece Oparin, y él propone la teoría 1, él propone la teoría quimiosintética, que se basa en la evolución química. ¿No? La evolución química indica, señala que a partir de, ¿no? de moléculas inorgánicas se pueden formar moléculas orgánicas. Y Oparin propone que la vida en el planeta Tierra surgió en 3 etapas. Nos dice primero que en las condiciones de la Tierra primitiva eran muy distintas, eran muy diferentes a las condiciones actuales, y esto está confirmado por registro fósil, y nos dice que en ese ambiente primitivo, nuestra atmósfera primitiva era una atmósfera altamente reductora en comparación con la atmósfera actual, que presenta principalmente nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono como principales gases. Nuestra atmósfera primitiva contenía metano, contenía dióxido de carbono, ¿no? Contenía amoníaco, hidrógeno, pero en comparación con la atmósfera actual no tenía oxígeno, carecía de oxígeno la atmósfera primitiva, y nos dice que en esas condiciones surgieron la vida. El primer paso en el cual pudo haber surgido la vida, según Oparin, nos dice que los gases de la atmósfera primitiva, esos gases, nuestra atmósfera primitiva, ¿ya? Contenía metano, dióxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono también había hidrógeno, vapor de agua, amoníaco, entre otros gases. ¿No? Y nos dice que estos gases de la atmósfera primitiva reaccionaron, miren, como no había oxígeno en esta época, no sé, esto se calcula que ocurrió hace unos 3.800 millones de años atrás. Entonces, como no existía oxígeno, tampoco había lo que la famosa capa de ozono que hoy en día que nos conocemos, que nos protege de la radiación ultravioleta. Entonces, en estas condiciones, estos gases de la atmósfera primitiva reaccionaron con la radiación proveniente del Sol, exactamente con la radiación ultravioleta. También reaccionaron con las descargas eléctricas de las tormentas que ocurrían en aquella época, y resultado de esta reacción, en el mar primitivo se formaron las primeras moléculas orgánicas. Ese es el primer paso. El segundo paso nos dice que estas moléculas orgánicas que surgen en el mar primitivo, ¿ya? Estas moléculas orgánicas, ¿no? que se originan, estas moléculas orgánicas, ¿no? que se forman en el mar primitivo, comienzan a adquirir capacidades catalíticas, ¿no? para poder adaptarse a su medio ambiente. Y el tercer paso nos dice que estas moléculas orgánicas se van agrupando con otras moléculas orgánicas y forman estructuras, ¿no? que solitas se comienzan a autorregular. ¿Ya? Cuando aparece esto, cuando estas estructuras se comienzan a autorregular, lo que él denomina los famosos coacervados, dice que ya ese es el tercer paso, y nos dice que ese es, ¿no? como que el paso previo a que surjan las primeras células. ¿Ya? Esos son los 3 pasos que Oparin indica en esta teoría quimiosintética. Ahora, hoy en día, la teoría quimiosintética es la teoría más aceptada que explica el origen de la vida, porque en el año 1953, Miller y Urey, son estos dos de acá, Miller y Urey, diseñan un aparato en el cual llegan a probar el primer paso propuesto por Oparin. Entonces, el aparato diseñado por Miller y Urey consistía en dos balones de vidrio. Uno de ellos contenía agua, simulando al mar primitivo, y el otro balón contenía gases, simulando la atmósfera
primitiva, ¿no? Dentro de este balón encontrábamos gases como, por ejemplo, aquí está el metano, el amoníaco, hidrógeno, por aquí también debería haber dióxido de carbono, ¿no? Había agua y también tenía dos electrodos. Dos electrodos que simulaban las descargas eléctricas de, ¿no? de las tormentas que sucedían en aquella época. Entonces, ¿cómo funcionaba el aparatito? ¿No? Estos aparatos estaban conectados a través de diferentes tubitos, ¿no? Y en el balón que contenía agua se le puso una fuente de calor, un mecherito, ¿no? Y el agua comenzó a hervir. El vapor de agua, miren, y sigue este flechito, el vapor de agua a través de este conducto llegaba hacia el balón donde se simulaba la atmósfera primitiva, ¿no? Aquí llegaba el vapor de agua y los electrodos iban produciendo chispas, ¿no? Descargas eléctricas. El vapor de agua continuaba su recorrido, continuaba el recorrido del vapor de agua y aquí al llegar a este conducto era condensado. El agua era condensado, se volvía en forma líquida y finalmente era recogido en un recipiente. El agua se recogía en un recipiente. Entonces, cuando se analizó, ¿ya? Cuando se analizó, ¿no? Lo que contenía aquí, ¿no? Aquí se recogía en un recipiente el agua del resultado de esa reacción, aquí en un recipiente. Entonces, cuando se analizó, ¿no? El agua que estaba contenido en este recipiente que era recogido de acá, ¿ya? Se encontró aminoácidos. ¿Ya? Se encontró aminoácidos, se encontró ácido acético, ¿no? Ácido acético, formaldehído, todo esto son moléculas orgánicas, ¿eh? Todo eso son moléculas orgánicas. ¿Y de dónde surgieron, cómo se formaron estas moléculas orgánicas? A partir de estos compuestos inorgánicos. Y con esto, Miller y Urey, ¿no? Prueban que sí pudo haber ocurrido en la Tierra primitiva, ¿no? Que los gases de la atmósfera primitiva, ¿no? Reaccionaron con la energía proveniente de las descargas eléctricas, con la energía proveniente del Sol, con la radiación UV, y que en el mar primitivo, sí, a partir de esas moléculas inorgánicas que formaban la atmósfera primitiva, en el mar primitivo sí se formaron las primeras moléculas orgánicas. Por esa razón, por este experimento, ¿no? Realizado por Miller y Urey, hoy en día la teoría quimiosintética es la teoría más aceptada para explicar el origen de la vida, ¿no? Por ahí hay cierto grupo que todavía, ¿no? Todavía está convencido con la teoría cosmogónica o de la panspermia. Entonces, ya vamos a dar respuesta a nuestra primera pregunta, ¿no? Por ahí alguien nos dijo una respuesta para esta primera pregunta. A ver, nos dice entonces, ¿la teoría propuesta por Aristóteles fue refutada gracias a los experimentos de Redi? No, al final quien la refuta es Pasteur, ¿eh? Lázaro Spallanzani empleó caldos nutritivos sometidos a altas temperaturas que luego eran expuestos al ambiente y recién se contaminaban. Eso es cierto, ¿no? Recién, ¿no? En estas matraces, ¿no? En estas matraces ahí que están herméticamente cerradas, cuando no se exponen al ambiente, no se contaminan. Solo cuando están expuestas, se contaminan, ¿no? Incluso, para tratar de probar esto, Spallanzani abre muchos de estos de matraces que están herméticamente cerradas. Y herméticamente cerradas están, no se contaminan, pero a un grupo, ¿no? Cuando no se convencían los seguidores de la teoría de la generación espontánea, abre un grupo de estas matraces, ¿no? Que estaban herméticamente cerradas y a los días se contaminan, ¿no? Pero ni aún así, ¿no? Se ha abierto, recién has abierto la boca de las matraces, entonces recién la fuerza vital que está en el medio ambiente pudo ingresar al caldito y por eso recién se contaminó, decían, ¿no? Entonces, no había, ¿no? Spallanzani no encontraba cómo convencerlos de que no estaban en lo correcto. Uno, esto es correcto, esto es cierto, esto es cierto. ¿Ya? Esto es cierto, entonces uno sería la B. Miller y Urey en la teoría que proponen plantear, no, quien propone la teoría no es Miller y Urey, ¿ya? Quien propone la teoría es Oparin, ¿ya? No Miller y Urey. Ellos diseñan un aparato más bien que prueba la primera parte de esta teoría. La teoría propuesta por Arrhenius fue refutada ya que las condiciones del medio interestelar son poco favorables para la supervivencia de cualquier forma de vida. Bueno, en este caso, lo propuesto por Arrhenius no ha sido del todo refutado, no ha sido porque existe, ¿han escuchado de los tardígrados?
posiblemente los famosos ositos de agua, que son animalitos, ¿no? Que toleran, pueden vivir ahí en el espacio interestelar de cierto tiempo de vida, ¿no? Sí, en esas condiciones donde ningún otro ser vivo puede vivir, ahí pueden mantenerse vivos, ¿no? Se hacen una bolita y ¡chum! Viven. Y cuando el ambiente ya otra vez, ¿no? Regresan a la Tierra o se lo humedecen un poquito de agua y continúan, ¿no? Continúan viviendo. Entonces, esto no está de todo refutado. Actualmente solo se acepta la teoría quimiosintética como la única sobre el origen de la vida en la Tierra. No, es la más aceptada, pero no es la única, ¿ya? No es la única. Por como todavía hay ¿no? cierto grupo que está convencido con la teoría cosmogónica. A ver. Entonces, vamos a pasar a la pregunta número 2. Si desean tomarle captura, vamos a pasar a las otras diapositivas por si no le han tomado captura para que le tomen. Esta de acá. Esta de acá. Bueno, y pasamos a esta también. También le captura si no le han tomado. Y vamos a decir la pregunta número 2. Indique verdadero o falso. Indique verdadero o falso. Según corresponda sobre las teorías de la evolución. Ahora, a ver, con respecto a cómo surgieron los seres vivos, ¿no? Inicialmente se creía que los seres vivos nunca habían cambiado, que siempre se habían mantenido iguales, ¿no? Entonces esas eran las ideas del fijismo que se conoce, ¿no? Y pero ¿no? Conforme fue avanzando el conocimiento científico, se comenzaron a descubrir restos fósiles, ¿eh? Que se parecían a los restos de animales actuales, se parecían, pero no eran iguales, ¿no? Ah, se parece, pero tiene ciertas diferencias, decían, ¿no? ¿Y qué habrá sido esta cosa? Y con eso comienzan a surgir, ¿y cómo, no? ¿Cómo habrán sido estos seres vivos, ¿no? ¿Por qué tienen esta forma, ¿no? ¿Por qué se parecen a los actuales, pero no son exactamente idénticos, no son exactamente iguales? Y con eso comienza a surgir, ¿no? Las ideas de evolucionistas, las ideas de evolución, ¿no? Que los seres vivos nunca fueron exactamente iguales, sino que con el paso del tiempo estos fueron modificándose, estos fueron cambiando, ¿no? Básicamente lo que el proceso, la evolución viene a ser, ¿no? Son los cambios que experimentan las especies a lo largo del tiempo, ¿no? Estos cambios son ordenados, estos cambios son previsibles, ¿ya? Y existen diversas teorías, ¿ya? Existen diversas teorías que explican, ¿no? O que han intentado explicar este proceso evolutivo. La primera teoría que aparece, ¿no? Para explicar el proceso de evolutivo es la teoría propuesta por Lamarck, ¿no? Que se conoce como la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos y se basa en la hipótesis del uso y el desuso de las partes, ¿no? Según Lamarck nos dice, ¿no? Según Lamarck nos dice que, ¿no? Cuando una especie usa constantemente un órgano, el órgano tiende a desarrollarse, ¿no? Y esa característica de ese órgano desarrollado se hereda a la siguiente descendencia, ¿no? Entonces la siguiente descendencia nace ya con el órgano más evolucionado, con el órgano más desarrollado. Entonces, si por ahí una especie no usa un órgano, ¿no? Deja de usar cierto órgano, entonces ese órgano cae en el desuso, ¿no? Y tiende a atrofiarse y por lo tanto la siguiente descendencia, ¿no? Van a ser ya con el órgano más reducido, ¿no? Con el órgano de menor tamaño. Esa es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Ahora, esta teoría básicamente lo que propone que es que la propia especie, ¿no? Es la que busca su cambio. Entonces la especie decide, ¿no? Ah, yo voy a usar este órgano continuamente y por lo tanto mis hijos, mis descendientes lo van a tener más desarrollado. Algo así es lo que propone Lamarck, ¿no? Y el ejemplo característico de esto es el surgimiento ¿no? de cómo es el proceso de evolución de las jirafas. Según la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, nos dice que inicialmente todas las jirafitas tenían el cuello corto, pero, ¿no?
como en el lugar donde vivían no había mucho alimento disponible a la altura del cuello de estas jirafas, entonces ellas comenzaron a estirar el cuello para alcanzar las hojas de los árboles, ¿no? Para poder alcanzar, para poder llegar hasta las hojas de los árboles. Entonces, como comenzaron a estirar el cuello, la siguiente descendencia, la siguiente generación, nació con el cuello más largo. ¿No? Nació con el cuello más largo y como éstas siguieron estirando el cuello, siguiente generación con el cuello más largo, y nos dice que sí pasó durante muchos años hasta que se originaron las jirafas que hoy en día se conocen, ¿no? Esas jirafas de cuello bastante largo. Esa es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Luego de la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos aparece el nombre, es así, la teoría de la selección, natural, es el nombre correcto de la teoría de la selección natural propuesta por Darwin. Darwin propone la teoría de la selección natural en su libro. El libro sí se llama El origen de las especies. Aquí que me parece no había un error. El libro se denomina El origen de las especies. Y la teoría propuesta por Darwin es la teoría la teoría de la selección natural. Así es, teoría de la selección natural, ¿no? A las mismas conclusiones que Darwin, en la misma época también llega otro personaje denominado Wallace, ¿no? Pero porque casi siempre solo se considera a Darwin como, ¿no? Como el que propone la teoría de la selección natural y también se le considera el padre de la evolución, porque entre Wallace y Darwin, quien publica primero el trabajo, los dos llegan casi a las mismas conclusiones en el mismo año, en la misma época, pero quien publica, quien presenta primero su trabajo es Darwin. ¿Ya? Pero eso no le resta méritos a Wallace, ¿no? Que también llegó a las mismas conclusiones en aquella época. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que propone Darwin en la teoría de la selección natural? ¿No? Aquí se basa en tres postulados. El primero nos dice que toda población es variable. ¿Ya? En las poblaciones existe variabilidad. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que una población esté formada por individuos de la misma especie, estos no son exactamente idénticos, son similares, son parecidos, ¿no? Y cada uno tiene su propia particularidad. Esa es una, ¿eh? Toda población es variable. Ahora, el segundo postulado nos dice que toda población, ¿no? La población, ahí está la población, ¿no? Es variable. Y nos dice que el segundo postulado nos dice que toda población, la población tiende a la sobrepoblación. ¿No? Observen nomás en la especie humana, ¿no? Toda población tiende a la sobrepoblación, toda población tiende a producir más descendientes de lo que el medio ambiente puede mantener, de que el medio ambiente puede soportar, ¿no? Entonces toda población tiende a la sobrepoblación, ¿no? Y que cuando hay sobrepoblación, cuando ya se presentan estos casos de sobrepoblación, se da una lucha por la existencia. ¿Dónde va a sobrevivir el más apto? En esta lucha por la sobrevivencia, sobrevive el individuo mejor adaptado, no el más fuerte, sino el mejor adaptado, ¿no? Y aquí nos dice que el medio ambiente, aquí esto está involucrado con el medio ambiente, nos dice, entonces toda población, ¿no? Toda población es variable, toda población tiende a la sobrepoblación, y cuando hay sobrepoblación va a haber una lucha por la sobrevivencia, y en esta lucha por la sobrevivencia, el medio ambiente favorece al individuo o a los individuos mejores adaptados. Los individuos con mejores adaptaciones sobreviven y son los que van a dejar su descendencia, y esas características, ¿no? Que son mejores adaptadas para el medio ambiente en el cual están viviendo se van heredando a sus descendientes. Es lo que propone Darwin.
¿no? Después de Darwin aparece Hugo de Bryce, y Hugo de Bryce propone la teoría de las mutaciones. En su libro, La teoría de las mutaciones, él propone que las mutaciones son variaciones hereditarias discontinuas y que provocan cambios amplios en los seres vivos. Él para nada considera al medio ambiente, ¿no?, como un factor involucrado en el proceso evolutivo. Él solo dice, las mutaciones son las únicas causantes del proceso evolutivo. Y después aparece la teoría moderna de la evolución, también conocida a veces como el neodarwinismo, propuesta por Theodosius de Sansky. Y él lo que hace es algo como que fusionar las ideas de Darwin y un poquito coger las ideas también de Bryce, ¿no? Como que las trata de unir y complementar. Y básicamente lo que propone Dostoevsky, la teoría moderna de la evolución, es dice, todo lo que dijo Darwin es cierto. Es correcto, es cierto que toda población es variable, es cierto que toda población tiende a la sobrepoblación y también es cierto que cuando hay sobrepoblación el medio ambiente favorece la sobrevivencia de los individuos mejores. O sea, todo lo que dijo Darwin, correcto, checklist, no está bien, pero a todo ello Dostoevsky le añade principios genéticos, ¿no? Le añade principios genéticos, ¿no?, a todo lo propuesto por Darwin, ¿no? Dostoevsky le va a añadir principios genéticos. Pues es por eso que se llama teoría moderna de la evolución o neodarwinismo, ¿no? Añade principios genéticos como variaciones aleatorias en los individuos, ¿no? Ahí añade esto de las ideas de mutación, ¿no? Etcétera, etcétera. Y, ¿no?, lo combina con esto de la selección natural propuesta por Darwin, por esa teoría moderna de la evolución. Esas son las 4 teorías. Y hoy en día, esta de acá, es la más aceptada, es la que mejor explica el proceso evolutivo, porque a todo lo que propuso Darwin se le complementa con los principios genéticos, ¿no? Con mutaciones, variaciones, herencia, etcétera, etcétera. Entonces, con esto le podemos dar respuesta a nuestra pregunta 2. Y nos dice, a ver, señalar, indicar verdadero o falso según corresponda sobre las teorías de la evolución. Lamarck, bueno, ¿qué le falta? Lamarck propone la teoría del uso y el desuso de las partes, donde explica cómo las jirafas, con el uso que le daban a su cuello para llegar a las hojas de más altura, iban estirándolo generación tras generación. Esto es falso, ¿verdad? Porque no propone la teoría del uso y el desuso de las partes. Lo que propone es la teoría, aquí está, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Y la hipótesis de esta teoría es el uso y el desuso de las partes. ¿Ya? La teoría es la herencia de los caracteres adquiridos. La siguiente. Bueno, vamos a ver respuesta, luego ponemos las claves. A ver, la siguiente nos dice, Charles Darwin explica que la naturaleza determina qué características resultan favorables frente a las condiciones del medio ambiente, llamando a esto selección natural. Esto es cierto, ¿no? El medio ambiente que va a favorecer, ¿no?, qué características, ¿no?, son las que se van a heredar, ¿no? Qué características son más favorables. La siguiente, de Bryce menciona que la selección natural no es la causa principal de la evolución, sino que la aparición de variaciones hereditarias discontinuas dentro de una población determina a las nuevas especies, ¿no? Esto es cierto, ¿no? De Bryce no toma en cuenta la selección natural, dice, no solo las mutaciones son las únicas causantes del proceso evolutivo. Dostoevsky, el último, Dostoevsky, modifica las ideas de Darwin, incluyendo los principios genéticos como las mutaciones y recombinación genética. Esto también es cierto, ¿no? Y bueno, a ver, en su cuadernillo ustedes deben tener ahí las claves, ¿no? Las claves no aparece acá, pero para la pregunta 2, la clave es la B, ¿ya? La clave es la B, que es falso, verdadero, verdadero y verdadero. 2, sí, correcto, Juan, el 2 es la B, ¿ya? 2 es la B. Si desean también le, captura. Vamos a pasar a la pregunta 3.
Esta también, si no le han tomado, también le captura. A ver, la 3. A ver, un grupo de científicos ha encontrado en una cueva ciertos restos orgánicos de un organismo que permiten explicar cómo evolucionaron una familia de primates. Para ello se necesitó realizar un análisis molecular donde compararon sus cromátidas con las de un simio actual. ¿A qué rama pertenecería este tipo de evidencia? La evolución es un hecho. No es una teoría, sino es un hecho. Es un hecho que sí ha existido y que sí existe evolución y existen distintas pruebas aportadas por distintas ramas de la biología, ¿no? Que la evolución es cierta, que la evolución es correcta. Dentro de esas evidencias evolutivas está la paleontología, que estudia los restos fósiles, restos de organismos que actualmente no existen, pero que sí existieron, sí vivieron hace miles de años, ¿no? Pueden ser los esqueletos completos, que ya están fosilizados, impresiones en roca, etcétera, etcétera. O a veces hay organismos, ¿no? Que están en hielo, ahí congelados, o están encubiertos con ámbar, ¿no? También está la embriología comparada, y la embriología comparada lo que hace es compara el desarrollo embrionario de distintos organismos, ¿no? Y cuando estos desarrollos embrionarios son similares, son parecidos, eso indica que evolutivamente son cercanos. Y si los embriones, al ser comparados, son distintos, son diferentes, significa que evolutivamente son lejanos. Luego está la anatomía comparada, que estudia principalmente los órganos homólogos y los órganos análogos. Los órganos análogos son órganos que tienen estructuras diferentes, tienen diferente origen embriológico, pero cumplen la misma función, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos, miren, el primer par de patas de un topo, que es un mamífero, y el primer par de patas de un grillo topo, que es un insecto. El primer par de patas de ambos animalitos sirven para cavar galerías, sirven para cavar agujeros en el suelo, ¿no? En cuanto a estructura, totalmente diferente. El primer par de patas del topo está formado, miren, por garras, hay piel, pelos, huesos, músculos, ¿no? Nervios, sangre. El primer par de patas de los insectos está formado por exoesqueleto de quitina, aquí vamos a encontrar hemolinfa, y también va a haber músculo, pero estructuralmente distintos, cumpliendo la misma función. Ahora, los órganos homólogos son órganos que tienen el mismo origen embriológico, presentan el mismo origen embriológico, son órganos similares, parecidos en cuanto a estructura, ¿no? Son algo similares, parecidos en cuanto a estructura, y generalmente cumplen distintas funciones, pero a veces pueden estar cumpliendo la misma función. Entonces, cuando tengo dos órganos que están cumpliendo la misma función, lo primero que tengo que comparar es estructura. Si son similares, entonces serán homólogos, y si son muy distintas, serán análogos. Los órganos homólogos indican que hay un ancestro en común, ¿ya? Los órganos homólogos indican que ha habido un ancestro en común, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la aleta, esta de acá, es esta aletita, ya no es esta dorsal, es esta de acá, la aleta pectoral de un delfín, que es un mamífero, miren, y el ala de un murciélago, que también es un mamífero. Son del mismo grupo, ¿no? Del mismo grupo taxonómico. Estructuralmente, miren, tienen húmero, cúbito, radio. Ahí está, el húmero, ¿no? Cúbito, radio, que ni se nota, ahí está. El mismo tipo de huesos. En unos son más anchos, ¿no? Y cortos, en otros son más delgados y largos, ¿no? Luego están los huesos de las falanges, miren, ahí están que forman la manito, los huesos que forman la mano, también, ¿no? En unos más largos y delgados, en otros más anchos y cortos. Mismo tipo de huesos, ¿ya? Estructuras similares, estructuras parecidas, por eso homólogos. Ahora, si por aquí comparáramos el ala de un murciélago con el ala de una paloma, ¿no? Comparando ala de murciélago y ala de la paloma, también la paloma es un ave, ¿ya? Es una ave, ¿no?
En este caso, el ala de paloma también tiene huesos, o sea, también presenta huesos, ¿no? También va a tener esto de acá, húmero, cúbito, radio, ¿no? También tiene estos tipos de huesos. Eso es lo que las palomas son diferentes, ¿no? Aquí los huesos de las palomas son huecos, ¿no? Son huecos y también sirven para volar, ¿no? En cuanto a estructura, similares. En cuanto a estructura, son similares, parecidos. Por lo tanto, aquí el ala de la paloma y el ala del murciélago son homólogos, ¿no? Pero si comparamos el ala del murciélago con el ala de una abejita o de cualquier otro insecto o una mariposa, ¿no? Aquí estructuralmente, ahí sí vamos a observar que son distintos, porque el ala de los insectos como las abejas, las mariposas, están formadas por exoesqueleto de quitina, ¿ya? Va a haber exoesqueleto de quitina y va a haber hemolinfa, estructuralmente distinto con el ala del murciélago, que tiene huesos, tiene piel, tiene pelos, ¿no? Son muy, muy diferentes, pero los dos sirven para volar. Entonces, aquí sí serían análogos, aquí sí serían análogos, y si hacemos esta comparación de acá serían homólogos. ¿Sí? Otras ramas de la biología que aportan evidencias evolutivas son la bioquímica comparada, ¿no? La bioquímica comparada, lo que hace la bioquímica comparada es comparar las moléculas químicas, ¿no? En los seres vivos, ¿no? Compara, y cuanto más similares, más parecidas sean estas moléculas, significa que evolutivamente son cercanas. Si son muy distintas estas moléculas, significa que evolutivamente son lejanas, ¿no? Por ejemplo, se comparan proteínas, se comparan ADN, ¿no? ARN de los distintos seres vivos, y mientras más similares sean, ser evolutivamente cercanos, y mientras más distintos sean, evolutivamente lejanos. También otro dominio, otra rama es la citogenética comparada. Y la citogenética comparada lo que hace la citogenética comparada es comparar los cromosomas, ¿ya? La forma, el tamaño, el número, ¿no? Los patrones de bandas de los cromosomas, y mientras más similares sean, evolutivamente cercanos, mientras más distintos sean, evolutivamente lejanos. Aquí en esta imagen se ha comparado los cromosomas de los seres humanos, que son esto de rojito, con los cromosomas del chimpancé, que son los del azulito, ¿no? Los seres humanos tienen un total de 46 y los chimpancés tienen 48 cromosomas. Miren, ahí están comparados todas las parejitas, ¿no? Y se pueden dar cuenta uno que los cromosomas de seres humanos y chimpancés son bastante similares, son bastante parecidos, ¿no? Este de aquí, el de rojito, es el cromosoma número 2 de seres humanos, y miren, se parece al cromosoma 2, hay una teoría que dice que el cromosoma 2 y 3 de los chimpancés, ¿no? La fusión de estos darían, ¿no? Serían similares al cromosoma 2 de seres humanos. Ahí está. ¿No? Muchos proponen, ¿no? Que aparentemente, ¿no? En el proceso de evolución de los seres humanos se han fusionado estos dos, dando orígenes a este único cromosoma, y por eso es que los seres humanos tienen un total de 46 y los chimpancés 40. Y esta es una prueba, ¿no? Una prueba de que seres humanos y chimpancés evolutivamente son cercanos, ¿no? Son parientes cercanos que evolutivamente se han separado hace pocos millones de años, ¿no? Otra rama que aporta evidencias a favor de la evolución es la biogeografía. Y la biogeografía lo que va a estudiar son patrones, ¿no? Estudia los patrones de distribución de los seres vivos, ¿no? Considerando la evolución de las diferentes zonas geográficas, ¿no? Considerando la evolución de las distintas zonas geográficas y la diversidad principalmente, ¿no? La diversidad de plantas, ¿no? De plantas o animales de los cuales estos seres vivos pudieron haberse alimentado. Esas son, entonces, las distintas evidencias, ¿no? Las distintas ramas que aportan evidencia a favor de la evolución. Le vamos a darle respuesta a la pregunta número 3. Dice, un grupo de científicos ha encontrado en una cueva ciertos restos orgánicos de un organismo que permiten explicar cómo evolucionaron una familia de primates. Para ello se necesitó realizar un análisis molecular donde compararon sus cromátidas con las de un simio
actual. ¿A qué rama pertenecería este tipo de evidencia? Si está comparando cromátidas, ¿no? Estamos hablando de cromosomas, ¿no? Y quien hace ese estudio es la citogenética comparada. Correcto, Joel, la 3, la D, ¿ya? La 3, la D, las cromátidas, ¿no? ¿Recuerdan los cromosomas? Ahí está esta cosita, esta fibrita, ¿no? Algo así. Esa es una cromátida, ¿no? Esa es una cromátida. Y en metafase, miren, bueno, las dos deben ser iguales, ¿ya? Pero no me sale igual. Pero las dos fibritas deben ser iguales. Y en metafase, los cromosomas tienen dos cromátidas, ¿no? Esta es una cromátida. Y las cromátidas que conforman un mismo cromosoma se denominan cromátidas hermanas, ¿eh? Entonces, aquí, D. Vamos a pasar a la pregunta 4, si desean tomen la captura. Acá también si desean tomen la captura. ¿Sí? Este también, si desean tomen la captura, vamos a pasar a la pregunta 4. La 4. Si en Europa se encontrase los restos de un homínido ancestro del hombre moderno que no se puede fechar, pero se sabe por los estudios que ya tenía la capacidad de fabricar herramientas, poseía un lenguaje, enterraba a sus muertos y dominaba el fuego, considerando que ya está extinto como especie, ¿junto a qué otro antecesor debería agruparse? A ver, en el proceso de evolución, en el proceso evolutivo, ¿sí? Aquí está en el proceso evolutivo de los seres humanos, ¿no? De las distintas especies de homínidos que existen y que se han descubierto hasta la actualidad, los paleoantropólogos, o sea, los que estudian el proceso de evolución humana, de las distintas especies consideran solamente dentro del linaje que dio origen a los seres humanos actual a ciertos géneros, al género Australopithecus y al género Homo, ¿no? Al género Australopithecus y el género Homus, perdón, el género Australopithecus y el género Homo, sí, correcto. Pero antes de que surjan estas especies de estos géneros, se han descubierto hasta la actualidad otros restos fósiles, ¿no? Está como, por ejemplo, el Sahelanthropus chadensis, ¿no? Creo que lo tenemos aquí. Sí, no está. El Sahelanthropus chadensis, ¿no? Que se descubre en África y tiene aproximadamente unos 7 millones de años de antigüedad, ¿no? Está el Ororhyntugenensis, que también, ¿no? Es otra especie antigua, ¿no? Antigua, pero no está considerada dentro del linaje, ¿no? Que ha dado origen al hombre actual, ¿no? Al hombre moderno. Se propone que posiblemente, pero no se asegura, porque muchos de esos fósiles no han sido encontrados completos. En algunos solo se ha encontrado el cráneo, en otros el cráneo y uno que otro huesito, y a partir de esos pocos restos óseos no se pueden hacer muchas conclusiones, ¿no? No se pueden llegar a muchas conclusiones. También está Ardipithecus ramidus, ¿no? Que es más antiguo que el Australopithecus. El Australopithecus más antiguo tiene unos 3.7 millones de años de antigüedad, pero Ardipithecus ramidus tiene aproximadamente 4.4 millones de años de antigüedad, aproximadamente, es otro resto fósil, ¿no? Que se ha encontrado también en lo que es en la región de África, en la región de África. Ahora, ¿no? Dentro del proceso de evolución de los seres humanos, el proceso se inicia con la evolución de los primates, hace muchos millones de años atrás, ¿no? Y los primates surgen de una rama de los mamíferos. Los mamíferos surgen cuando todavía, ¿no? Los mamíferos aparecen cuando todavía existían los dinosaurios. Ahí aparecen los mamíferos y se propone que el primer mamífero era muy pequeño, más o menos del tamaño de un ratón, y que de esos primeros mamíferos que surgieron cuando los dinosaurios se extinguieron, ¿no? Por el proceso de radiación adaptativa, ¿no? Para ocupar todos los nichos disponibles, ellos comenzaron a formar los distintos grupos de mamíferos que hoy en día se conocen. Y dentro de ellos, dentro de esos mamíferos, ¿no? Surgen
el grupo de los primates, ¿ya? Y los primates surgen a partir de un prosimio primitivo. Ese prosimio primitivo, que da origen al grupo de los primates, se divide en dos ramas. Una rama que origina los prosimios actuales, que son primates con el hocico puntiagudo, ojos casi laterales y la mayoría con colas muy largas y anilladas, ¿no? Donde están, por ejemplo, el lémur, el társero, el lori, ¿no? ¿Se acuerdan del rey Julien? Es un lémur, ¿ya? Es más o menos la imagen que tienen los prosimios actuales. Y la otra rama da origen al otro grupo, ¿no? Al otro grupo, al de los antropoides. En el otro grupo de primates, ¿ya? En el otro grupo de primates se caracterizan por tener la cara plana, los ojos, ¿no? En el mismo plano, ¿ya? Esa es la característica general, ¿no? Y algunos tienen cola y otros no tienen cola, ¿ya? De ese grupo de los otros primates, ¿ya? Donde en otro grupo, los otros primates, donde están los antropoideos, que son monos que dicen, ¿no? Que tienen ahí, ¿no? Forma humana, se dividen en dos grupos, ¿ya? En dos grupos. Un grupo que van a ser los antropomorfos, que son los monos con forma humana, y dentro de ese grupo de los antropomorfos hay dos linajes, ¿ya? Dentro de ese grupo hay dos linajes. Un linaje que origina al hombre actual y otro linaje que da origen a los antropomorfos actuales, como, ¿no? El gorila, el chimpancé y el orangután. Y la principal característica para separar estos dos linajes es el bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? Es el bipedismo, es poder desplazarse, poder caminar en dos pies. Los ¿no? Todas las especies con bipedismo, o todas las especies que se ha comprobado tienen bipedismo, están en el linaje que ha dado origen al hombre actual. Y los que no están en el linaje que da origen a los antropomorfos actuales, donde está el gorila, el chimpancé, el orangután, que ellos son cuadrúpedos, no son bípedos, ¿no? Y se calcula que estos dos linajes se separaron hace aproximadamente entre 8 a 10 millones de años. O sea, aproximadamente estos dos linajes se dividieron entre 8 a 10 millones de años. Ahora, hasta el momento se desconoce al último ancestro en común entre estos dos linajes, pero justamente ahí entra Sahelanthropus chadensis con sus 7 millones de años de antigüedad. Y de ese fósil solo se ha encontrado el cráneo. ¿Ah? Y lo único que se dice de Sahelanthropus chadensis es que es un antropomorfo, eso se asegura, pero no se puede determinar si pertenece al linaje que da origen a seres humanos o pertenece al linaje que da origen a los antropomorfos actuales. No se puede asegurar porque solo se ha encontrado el cráneo y a partir de ahí ni siquiera está completo el cráneo, a partir de ahí es muy difícil determinar si era realmente bípedo o no era bípedo, ¿no? Para saber en cuál de los dos linajes está. Y algo similar surge con Ororhyntugenensis, que también es otro resto fósil, ¿no? Que también está cercano a esta época, ¿no? Y, ¿no? Muchos consideran que podría presentar bipedismo, pero no se puede asegurar, se podría pertenecer al linaje de los humanos, pero no lo podemos asegurar hasta que realmente se compruebe que era bípedo, ¿no? Luego aparece Ardipithecus ramidus con sus 4.4 millones de años de antigüedad, ¿no? Y también la evidencia sugiere, esto sí, este es más, esta sí hay una mayor evidencia, la evidencia sugiere que era bípedo, ¿ya? La evidencia sugiere que Ardipithecus sí era bípedo y por eso la mayoría de paleoantropólogos sí lo consideran dentro del linaje que da origen a seres humanos y muchos proponen que pudo haber sido un ancestro de los australopithecus, ¿no? Ahora, existieron muchas especies de australopithecus. De las muchas especies que existieron, Australopithecus afarensis es la que la mayoría de paleoantropólogos consideran como la que dio origen a la especie actual, ¿eh? Pero han existido muchas especies, ¿no? Los australopithecus sí está comprobado completamente bípedos, el cráneo muy similar, este es el cráneo de australopithecus muy similar, muy parecido al de un gorila, vivieron en África, ¿ya? Vivieron en África hace aproximadamente
3.7 millones de años de antigüedad, y se considera que por alguna de sus ramas evolutivas, Australopithecus, ¿no?, dio origen a la primera especie del género Homo, que es el Homo habilis. Aquí los nombres científicos no están escritos de manera correcta. La forma correcta de escribir un nombre científico no se escribe nunca así todo en mayúsculas, se escribe la primera letra, lo vamos a poner aquí ya, la primera letra en mayúscula, la primera letra, ¿no?, de la primera palabra en mayúscula, todo lo demás va en minúscula, y la segunda palabra, toda la segunda palabra es en minúscula, ¿no? Cuando está en un medio tipográfico como esto, para que esté correctamente escrito, hay 3 opciones válidas. Puede ir en negrita, como está acá, o puede ir en cursiva, o puede ir subrayado por cada palabra. Pero cuando se escribe a mano, sí, hay que subrayar cada palabra por separado, para que esté correctamente escrito. Entonces, Australopithecus da origen a la primera especie del género Homo, ¿no?, que es el Homo habilis, que tiene aproximadamente 2.5 millones de años de antigüedad. Los restos fósiles de estos ya son un poco más parecidos al de un hombre que al de un mono, y solo han sido encontrados en África, solo se han encontrado sus restos fósiles en África, y estos individuos, de acuerdo al registro fósiles, ¿no?, ellos construían chozas, ¿no?, y fabricaban herramientas muy rudimentarias. Después del Homo habilis, la siguiente especie, ¿no?, en aparecer es el Homo erectus, ¿no? El aspecto físico ya más similar, más parecido al de un hombre actual, ¿no? Ellos eran cazadores, ¿no?, los otros solo eran recolectores, ¿no? El Homo erectus eran ya cazadores, y es el primer homínido en salir de África. Es el primero en salir de África, porque los restos fósiles del Homo erectus también se han encontrado, aparte de África, se han encontrado en Europa, en Asia, en Oceanía, y se han encontrado los restos fósiles. Y estos homínidos vivían en cuevas, ¿eh? Ellos aprendieron a manipular el fuego, y también, como eran cazadores, fabricaban herramientas. Y las herramientas que fabricaba el Homo erectus eran herramientas más elaboradas que la del Homo habilis. Después del Homo erectus aparece la especie actual, que es el Homo, ahí está, ¿no?, el Homo sapiens, la especie actual. Después del Homo erectus aparece la especie actual, ¿no?, la especie actual, que es el Homo sapiens, ¿no?, que significa el hombre sabio o el hombre que piensa. Esa es la traducción de ese nombre científico, aunque a veces no todos piensan, pero así se traduce, ¿eh? El Homo sapiens, el hombre sabio o el hombre que piensa. Ahora, el Homo sapiens tuvo 2 subespecies. La primera subespecie en aparecer es el Homo sapiens neanderthalensis, ¿no?, conocido comúnmente como el hombre de Neandertal. Aparece aproximadamente hace unos 100.000 años, ya no hablamos de millones. El Homo erectus aparece el resto fósil más antiguo de un Homo erectus tiene 1.5 millones de años de antigüedad, ¿ah?, el más antiguo. En el caso de la primera subespecie del Homo sapiens en aparecer, el Homo sapiens neanderthalensis, conocido comúnmente como el hombre de Neandertal, ¿no?, tiene 100.000 años de antigüedad, o sea, hace poquito nomás apareció. Estos también eran cazadores, vivían en grupos, se caracterizaban porque enterraban a sus muertos, ellos enterraban a sus muertos, ¿no?, ellos enterraban a sus muertos, enterraban a sus muertos, ¿no? Y este homínido también vivió en Europa, en Asia y en África. Entonces, lo que está de negrito es lo que llegó a poblar el hombre de Neandertal. También eran cazadores, ¿eh?, fabricaban herramientas, y algo que resalta en ellos es que ellos enterraban a sus muertos. Ya cuando se estaba extinguiendo el hombre de Neandertal, no se sabe exactamente, porque ya cuando estaban desapareciendo, aparece la otra subespecie, el Homo sapiens sapiens, ¿no?, conocido comúnmente como el hombre de Cromañón. Este homínido aparece hace unos 30.000 años aproximadamente, y es la que va a dar origen al hombre actual, es la que da origen al hombre actual, ¿no? Y esa es la subespecie a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Este homínido
¿no? Y se caracterizaba porque practicaba ritos religiosos, ¿no? Dominaba las técnicas de caza y hacía, ¿no? Hacía esculturas y pinturas, ¿no? Las pinturas que dejaron los hombres de Cromañón hoy en día se conocen como las pinturas rupestres, ¿no? Entonces, con esto le damos respuesta a nuestra pregunta 4. Miren, ahí está, 4 dice, si en Europa, ¿ya?, se encontrase los restos de un homínido ancestro del hombre moderno, ¿ya?, que no se puede fechar, pero se sabe por los estudios que ya tenía la capacidad de fabricar herramientas, ¿no?, poseía un lenguaje, enterraba a sus muertos y dominaba el fuego, considerando que ya está extinto como especie, junto a qué otro antecesor se debería agrupar. Por estas características, ¿no? Estas de aquí, principalmente por esta de enterrar sus muertos, sacamos que es un Homo sapiens. Que es un Homo sapiens neandertalensis, ¿no? Un hombre de Neandertal. ¿Ya? Considerando, ¿ya?, considerando, considerando, ¿no?, que ya está extinto, junto a qué otro antecesor debería agruparse, ¿no? Junto a qué otro antecesor de aquí de la lista deberíamos agruparlos, ¿no? El que está más cercano al Homo sapiens neandertalensis es este de aquí, ¿no? El Homo erectus, el más cercano, también vivía en Europa, también fabricaba, ¿no? También fabricaba herramientas, ¿no? Y también aprendió a manipular el fuego, ¿eh? Pero él no hay evidencia de que enterraba a sus muertos, ¿no? No hay evidencia. Quien sí hay evidencia que enterraba a sus muertos es este de aquí, del Homo sapiens neandertal. ¿Junto a qué otro antecesor debería agruparse? Junto al Homo erectus, ¿no? ¿Por qué no al Homo sapiens? Porque aquí, a ver, dice, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que está extinto. Dice, considerando que ya está extinto, ¿ya? El Homo sapiens, esta especie está actualmente, nosotros somos Homo sapiens, nosotros no estamos extintos, esta especie no está extinta. Ahora, esta especie ha tenido dos subespecies. Una es el Homo sapiens neanderthalensis y la otra subespecie es el Homo sapiens sapiens, ¿no? La subespecie, no especie, la subespecie extinta es esta. Y esta es la subespecie actual, ¿no? La subespecie que todavía está vigente, la que todavía existe, pero esta subespecie pertenece a esta especie. Como especie está vigente, como especie no se ha extinguido, ¿ya? Dice, ¿no? Ancestro del hombre. Este es el hombre moderno. Este es de aquí, es el que origina al hombre moderno, ¿eh? El hombre moderno, ese que da origen al hombre actual. Y nosotros pertenecemos a esta subespecie, Homo sapiens sapiens. ¿Eh? No son diferentes. Miren, la especie, esto tiene que ver con categorías taxonómicas, el taxón de especie, ¿eh? Taxón de especie, la categoría de especie, ¿no? Se nombra por dos palabras, ¿sí? Dos palabras, ¿sí? Donde la primera palabra del nombre, ¿no? Siempre va en mayúscula, todo lo demás así, en minúscula, y toda la segunda palabra va en minúscula, ¿no? Para que esté correctamente escrito, como les mencioné, cuando esté en un medio tipográfico, en un medio impreso, las dos palabras pueden ir en cursiva, pueden ir en negrita, subrayados por separado, pero cuando se escribe a mano, subrayado por separado. De las dos palabras, la primera palabra la primera palabra del nombre científico, del nombre de la especie, siempre va a ser el género, ¿ya? La primera palabra siempre es el género. O sea, si yo tengo el nombre científico de una especie, por ejemplo, aquí tengo Homo sapiens, entonces yo inmediatamente sé que el género para esa especie es Homo. ¿Ya? La primera palabra es el género y la segunda palabra es un epíteto específico. Es un epíteto específico, generalmente es una característica, ¿no?, que resalta en la especie, o a veces hay distintos, ¿no?, criterios para darle el nombre científico a una especie. Entonces, justo, como decía, en este caso, la especie es Homo sapiens, y esta especie tiene dos subespecies, ¿no? La primera en aparecer, el Homo sapiens neanderthalensis, ¿eh?
Y la segunda en aparecer, el Homo sapiens sapiens, ¿no? El Homo sapiens neanderthalensis, conocido comúnmente como el hombre de Neandertal, y el otro, el Homo sapiens no sapiens, conocido como el hombre de Cromañón. Inicialmente, hace muchos años, se pensaban que eran especies distintas, ¿no? Uno era el Homo neanderthalensis y el otro era el Homo sapiens. Pero después de estudios moleculares, ¿ya? Después de estudios moleculares, se llegó a la conclusión de que no son especies distintas, sino que son la misma especie, sino que más bien son subespecies diferentes, ¿no? Quizás por eso la confusión. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, eso si no le han tomado captura, tómenle captura. A ver, vamos a la pregunta 5. Claro, entre una misma especie hay descendencia, ¿ya? A veces, incluso entre individuos de especies distintas puede haber descendencia, ¿no? Que son los famosos híbridos, pero esos híbridos son estériles, ¿no? En el caso más conocido, el de un caballo, no, es un burro y una yegua, ¿no? La descendencia entre un burro y una yegua son especies diferentes, especies distintas, ¿no? La descendencia entre un burro y una yegua origina a las mulas. Y las mulas en este caso son híbridos, ¿ya? Son el híbrido entre un burro y una yegua, y todas las mulas son estériles, no tienen descendencia, ¿no? A veces cuando las especies son algo cercanas, ¿no? Evolutivamente, a veces pueden generar descendencia. Y esa descendencia que generan es estéril, ya no puede generar más descendencia. Pero entre individuos de la misma especie sí hay descendencia que es fértil. Vamos a ver la pregunta número 5. Nos dice, cuando el MINSA analizó muestras del agua de comercios informales, se encontraron pequeños organismos de tipo parásitos, los cuales se caracterizaban por tener un cuerpo cilíndrico no segmentado, cubierto de una fina cutícula. Además, hallaron que los machos eran más pequeños que las hembras. ¿A qué filum pertenece el organismo descrito? ¿No? Por las características, pertenece al filum Nemátodo, ¿no? Al filum Nemátodo, ¿ya? Entonces, esto está sencillo, ¿no? Cinco respuesta E, nemátodos, ¿no? Los nemátodos. Correcto, jóvenes, 5 la E. Miren, ahí están las características de los nemátodos, miren. Son de vida libre o parásitos. Los parásitos pueden parasitar, pueden estar parasitando plantas o pueden estar parasitando animales, ¿ya? Son parásitos tanto de plantas como de animales. Tienen el cuerpo cilíndrico no segmentado, ¿no? Y cubierto por una fina cutícula. Tienen un sistema digestivo completo, ¿no? Porque tienen boca y ano separados y son dioicos. ¿Qué significa que son dioicos? Dioicos significa que hay machos y hembras por separados. Ahí existen algunos seres vivos en el grupo de los animales que son monoicos, ¿no? Los monoicos se caracterizan porque en el mismo cuerpo tienen los dos sexos, el sexo femenino y masculino en el mismo cuerpo. Estos también se les conoce como hermafroditas, ¿no? Los famosos hermafroditas, los individuos, las especies que sean hermafroditas son monoicos, ¿no? Los monoicos. Aquí tenemos algunas fotografías de unos nematodos. Este de aquí es muy conocido. Este es un parásito del hombre. Este es un parásito del hombre. El nombre científico de este es Ascaris lumbricoides. Y en los nematodos, la mayoría presenta dimorfismo sexual. Y este dimorfismo sexual se da por el tamaño, ¿ya? Donde las hembras son mucho más grandes que los machos. Entonces, esta cosota grande, este gusano gigante, es la hembra, y este de aquí que está en el centro, este chiquitito, el macho, ¿no? Aquí tenemos otro, miren, aquí tenemos otro, aquí un alfiler, esto es un oxurus, son oxurus. También son nematodos, parásitos del hombre. A ver, tomen una captura si desean. Vamos a pasar a la pregunta 7. La pregunta 6, la pregunta 6. Vamos a pasar a la pregunta, vamos en la 5 a la 6. A ver, nos dice. Pregunta ya 6. Al desparasitar a un pequeño roedor,
se encontraron ciertos organismos cuyo cuerpo está dividido en abdomen y cefalotórax. A este último se unen 8 pares de ocho patas articuladas. Además, se sabe que dicho organismo presenta un sistema nervioso de tipo ganglionar. Emplea glándulas coxales como sistema excretor. ¿A qué clase pertenece este parásito? Bueno. Las características, a ver, este es un artrópodo, cuerpo dividido en abdomen y cefalotórax, puede ser, hasta aquí, un crustáceo o puede ser un arácnido, ¿no? A este último, el cefalotórax, se le unen 8 pares de patas y con esto definimos que es un arácnido, es un arácnido, ¿no? Además, se sabe que dicho organismo presenta un sistema nervioso ganglionar y emplea glándulas coxales como sistema. Entonces, al emplear glándulas coxales, incluso definimos, ¿no? ¿A qué clase pertenece este? A la clase arácnida, clase arácnida. En la clase arácnida están arañas, garrapatas, los ácaros, los escorpiones pertenecen a la clase arácnida. A ver, tómenle capturas y decían, en la quilópoda, aquí están los 100 pies. En los onicóforos, aquí están los peripatos. Los insectos, ya, ¿para qué explicar? Todo el mundo conoce los insectos, ¿no? No hay clase Phylum Equinodermata. En el Phylum Equinodermata están los equinodermos, ¿no? Estrellas de mar, erizos de mar. Ahí está el Phylum Artrópoda. El Phylum Artrópoda es el phylum más abundante, ¿ya? Es el phylum más abundante y diverso de todos los animales. Se calcula que más del 75% de los animales conocidos pertenecen al Phylum Arthropoda. La mayoría de animales conocidos son artrópodos, ¿no? Son artrópodos. Este phylum, este grupo, se caracteriza porque tienen el cuerpo segmentado externamente, cubierto por un exoesqueleto quitinoso, presentan apéndices articulados, ¿no? ¿No? Y presentan un sistema circulatorio abierto. Todos los artrópodos, sistema circulatorio abierto, ¿eh? Entonces, cuerpo dividido, ¿no? Externamente, cubierto por un exoesqueleto quitinoso, ¿ya? Y apéndices articulados. A ver, las clases más conocidas son estas de aquí, la clase insecta, donde están los insectos, antiguamente llamada la clase hexápoda, pero hexápoda actualmente ya no es clase, ahora ha ascendido de categoría superclase, ¿eh? Actualmente es superclase hexápoda, clase insecta. Clase insecta la clase insecta tiene el cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen, y se caracterizan porque tienen 3 pares de patas y un par de antenas. De todos los animales conocidos, la clase insecta es la más abundante, ¿ya? Y por esta razón, el Phylum Arthropoda es el más abundante, ¿ya? La clase insecta es la más abundante. Luego está la clase arácnida, cuerpo dividido en 2 partes. Hay una fusión de cabeza y tórax que están fusionados, están unidos, que se denomina eso el cefalotórax, y luego viene el abdomen, ¿no? Y de aquí del cefalotórax ahí nacen 4 pares de patas, que es en un total de 8 patitas. Y a diferencia de insectos, no tienen antenas ni alas, carecen de antenas y alas. Otra clase conocida es la clase Malacostraca, donde están animalitos conocidos comúnmente como crustáceos. Estos animalitos, lo escribo acá, tienen 5 pares de patas, en total 10, ¿no? 5 lado derecho, 5 lado izquierdo, y 2 pares de antenas, ¿no? 4 antenitas en total. Y el cuerpo también se divide en 2, en un cefalotórax, aquí está el cefalotórax, ¿no? Todo esto de acá, y en un abdomen, ¿no? Cuerpo dividido en 2. ¿Sí? Tomen la captura si desean. Ahora sí vamos a pasar a la pregunta 7. La 7 nos dice, la pregunta 7 nos dice, en una salida al zoológico, un pequeño no recuerda bien el nombre del animal que le llamó la atención, pero recuerda
sus características. Él menciona que dicho organismo tiene el cuerpo cubierto por escamas, respiración pulmonar, es de fecundación interna, pero pueden ser ovíparos u ovovivíparos con desarrollo directo. De la siguiente lista de organismos que vio el pequeño, ¿a cuál se refiere? A ver, ¿no? A ver, cuerpo cubierto con escamas, ¿no? Cuerpo cubierto con escamas. Dentro de los seres vivos que tienen cuerpo cubierto con escamas hay dos. Están los peces y los reptiles, ¿no? Hasta aquí puede ser un pez o puede ser un reptil. Respiración pulmonar, ¿ya? Respiración pulmonar. Con esto sacamos que es un reptil, ¿ya? Porque los peces respiran por branquias, ¿no? Respiración. Fecundación interna, ¿sí? Y pueden ser ovíparos u ovíparos, ¿sí? Los reptiles ovíparos o ovíparos con desarrollo directo. De la siguiente lista, aquí hay que definir cuál es un reptil. El ajolote es un anfibio, no puede ser, ¿eh? El cardenal es un ave, una avecita de color rojita. El pampanito es un pez. La iguana es un reptil, ¿no? Esta es la D, ¿ya? Correcto, 7D. El ornitorrinco es un mamífero, es un mamífero. Muy bien, jóvenes, la 7 la D. Pasemos a la siguiente pregunta. Ahí está la clase reptilia, ¿no? Estamos hablando de los reptiles, que pertenece al filum cordata. Filum cordata, los cordados, ¿no? El filum cordata se caracteriza por la presencia de una notocorda, un cordón nervioso de posición dorsal, ¿no? Y la presencia de hendiduras branquiales y una cola posanal en alguna etapa de la vida de estos animalitos. Este filum se divide en tres: el subfilum urocordata, donde están las asidias; el subfilum cefalocordata, donde están los anfioxos; y el subfilum vertebrata, donde están los vertebrados. En los vertebrados, la notocorda es reemplazada por la columna vertebral, y esas cuatro características que mencioné de los cordados, los vertebrados solo lo presentan cuando son embriones, solo en etapa embrionaria. Ya cuando son adultos mantienen una que otra característica, pero ya no presentan las cuatro características juntas, ¿no? Ya cuando son adultos, la notocorda, recuerden, es cambiada, es reemplazada por la columna vertebral. Y dentro del subfilum vertebrata vamos a encontrar 6 clases. La clase Elasmobranchi, donde están los peces cartilaginosos como el tiburón y las rayas, ¿no? La clase Actinopterygii, donde encontramos a todos los peces óseos, ¿no? ¿No? Aquí el esqueleto está formado por tejido óseo, y en los peces cartilaginosos el esqueleto formado por cartílago, ¿no? En ambas clases, cuerpo cubierto por escamas, respiración por branquias, ¿no? Los peces cartilaginosos son marinos, los óseos pueden ser marinos o de agua dulce, ¿no? Luego está la clase anfibia, ¿no? Los anfibios son animales que tienen el cuerpo cubierto por una piel húmeda, que es bastante permeable, es muy permeable. En ellos la respiración en adultos es por sacos pulmonares, en larvas es a través de branquias externas, recuerden, lo vimos la clase pasada. Son los anfibios, pueden ser ovíparos u ovovivíparos, y dentro de esta clase están, mira, esta de aquí, que parece una lagartijita, es una salamandra. Este es un sapito, ¿no? Un sapito. Y esta de aquí, que parece un gusanito, es una cecilia. Eso es un anfibio que vive debajo del suelo, fosorial. Luego está la clase reptilia. Los reptiles se caracterizan porque el cuerpo está cubierto por escamas, ¿no? Escamas córneas, por eso pueden realizar la muda o el cambio de piel. La respiración es por pulmones, pueden ser ovíparos u ovovivíparos, ¿eh? Dentro de esta clase están, miren, las tortugas, esta de aquí, la taguar, el cocodrilo, las serpientes, ¿no? El camaleón, las iguanas, la lagartija, pertenecen a la clase reptilia, ¿eh? Y hasta aquí, desde la clase Elasmobranchi hasta los reptiles, los animalitos son poiquilotermos. ¿Qué significa? Que son poiquilotermos, que su temperatura corporal es variable. Y hasta aquí son
o equilotermos. Temperatura corporal variable, ¿no? En ellos, la temperatura del cuerpo depende del medio ambiente. Luego tenemos a la clase ave, donde están las aves. Todas las aves son ovíparas, ponen huevos, tienen el cuerpo cubierto por plumas. En ellos las dos extremidades anteriores están modificadas en alas. La mayoría vuela, pero existen aves que no pueden volar, como el avestruz, los pingüinos, ¿no? Que no vuelan a pesar de tener alas. Ellos y en la siguiente clase, que es la clase mamalia, donde están los mamíferos, ellos son animalitos homotermos. ¿Qué significa que son homotermos? Que la temperatura corporal es constante, ¿eh? La temperatura corporal es constante. En la clase mamalia se caracterizan porque tienen el cuerpo cubierto por pelos, ¿eh? Y se llama clase mamalia por la presencia de glándulas mamarias. Aquí en la clase mamalia, cuando las hembras tienen crías, ¿eh? Sus glándulas mamarias producen leche para poder alimentar a estas crías, ¿no? Para poder alimentar estas crías. También los mamíferos se caracterizan porque son vivíparos, excepto el grupo de los ornitorrincos, ¿no? Que son los únicos, pertenece al grupo de los monotremas ornitorrincos, son los únicos mamíferos que ponen huevo, ¿eh? Al grupo de los monotremas. El resto son vivíparos, ¿no? Pueden ser placentarios o de tipo marsupiales. Respiración por pulmones, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente pregunta. Dice, los últimos especímenes salvajes de cierta ave azulada murieron sin poder dejar descendencia. De dicha especie ahora solo se encuentran organismos en zoológicos o colecciones privadas, los cuales no pueden ser liberados a la vida silvestre ya que no conocen su nicho ecológico. De acuerdo con el texto, ¿en qué categoría de conservación estaría dicha especie? A ver, dentro de las categorías de conservación, está la categoría, por ejemplo, de especie amenazada, ¿no? Situación vulnerable, en peligro de extinción y en peligro crítico, ¿no? De estas categorías, estas tres categorías, los animalitos que se encuentran en estas tres categorías son animalitos que se encuentran en peligro de extinción. O sea, están a punto de desaparecer, a punto de extinguirse, ¿no? Luego está la categoría de animales extintos, ¿ya? Animales extintos. En esta categoría, en la categoría de animales extintos, están aquellos animalitos que en su hábitat natural se han extinguido, han desaparecido de su hábitat natural, pero todavía pueden ser localizados, como dice aquí, en zoológicos o colecciones privadas, pero del ambiente natural ya no queda nada, del ambiente natural han desaparecido. Por eso, para esta pregunta, la clave sería los últimos especímenes salvajes, o sea, del hábitat natural de cierta ave azulada, murieron sin dejar hijos, sin dejar descendencia, ¿no? De dicha especie ahora solo se encuentran organismos en zoológicos o colecciones privadas, las cuales no pueden ser liberados a la vida silvestre ya que no conocen su nicho ecológico. De acuerdo con el texto, ¿en qué categoría de conservación estaría de dicha especie? Está en la categoría de animales extintos. Animales extintos se encuentran aquí en esta categoría. Las otras tres categorías que les mencionaba, que son animales que están en peligro de extinción, para estos sí hay especies en el hábitat natural, ¿no? Para estas sí existen especies en el ambiente natural. Ya. Pero esas especies que siguen con vidas, ¿no se pueden reproducir? Sí, se pueden reproducir. Estas especies que están en zoológicos, ¿no? Y en colecciones privadas sí pueden reproducirse, pero si se siguen manteniendo en estos ambientes, no salen de esta categoría de animales extintos. Cuando se habla de la categoría de animales extintos es porque están extintos en el hábitat natural, ¿no? Por ahí si se hacen planes quizás de manejo, ¿no? Para que estas especies que están en zoológicos y colecciones privadas puedan ser reintroducidas al hábitat natural, ¿no? Y si llegan
al hábitat natural y de manera natural pueden ahí reproducirse y dejar descendencia, ahí sí pueden salir de esta categoría, ¿no? Pero hay que hacer un plan de manejo, ¿no? A largo plazo para ver esa reintroducción de estos animalitos. Pero si no se logra, se van a quedar como animales extintos, a pesar de que estén en zoológicos y colecciones privadas. Ahí, entonces vamos a pasar a la pregunta 9. Miren, ahí están las categorías de conservación. A ver, está la categoría, ya, estas tres, justo que les dije, ¿no? Estas tres, situación vulnerable, en peligro crítico y en peligro de extinción, son las categorías de animalitos que se encuentran en peligro de extinción, ¿ya? Son animalitos que están en peligro de extinción. Ahora, de estas tres categorías, de las tres, la menos grave, o sea, la menos grave, ¿no? La que todavía tiene población algo representativa es situación vulnerable. Luego la que le sigue en gravedad es la categoría en peligro. Y la que ya está así a punto de extinguirse, en peligro, ¿no? Las siglas son aquí vulnerable, en peligro es N, y en peligro crítico es CR. ¿No? Esas son las siglas para estas categorías. A ver, de estas de acá, estas se encuentran actualmente en un decreto. Ya, vamos a decir las diferencias. Estas se encuentran en un decreto. Estas de acá se encuentran para la clasificación de estas se basan en los criterios que propone la IUCN, ¿ya? Ahí se basan en esos criterios en los cuales dicen, ¿no? Las poblaciones aquí, las que están en situación vulnerable, son animales que debido a un exceso de caza, de pesca o destrucción del hábitat, sus poblaciones se han visto seriamente reducidas, ¿ya? Sus poblaciones se han extinguido. Los que están en situación vulnerable, podemos decir, son animales que están en un peligro alto de extinción. Cuando las condiciones que llevaron a un animalito a encontrarse en situación vulnerable no se detienen, continúan, entonces de situación vulnerable pasa a la categoría de en peligro. ¿Ya? Pasa a la categoría de en peligro, que es la siguiente, ¿no? Entonces, los animalitos que están en la categoría de en peligro, en comparación con situación vulnerable, sus poblaciones son más pequeñas, son más chiquitas, y estas ya no están en peligro alto de extinción, están en un peligro muy alto de extinguirse. Están en un peligro muy... Y si las condiciones que llevaron a estos animalitos a estar en peligro muy alto de extinción continúan, no se detienen, ¿no? A veces se agravan, pasan a la siguiente categoría, que es en peligro crítico. La siguiente categoría es la categoría de en peligro crítico. Y aquí los animalitos que están en peligro crítico están en un peligro así, extremadamente, ya lo más, extremadamente alto de extinción. Entonces, en comparación, las poblaciones de los animalitos que están en peligro crítico, en comparación con los animalitos que están en peligro, es mucho más chiquita, ¿ya? Es mucho más chiquita, es mucho más pequeña, y estos son los que están a punto de extinguirse, ¿no? Más o menos algo sería así, ¿no? Esta sería una población de animalitos en situación vulnerable. Luego, ¿no? Esta sería la población de animalitos que están en peligro, y esta sería la población de animalitos que ya están en peligro crítico, ¿no? Y las poblaciones, a medida, ¿no?, que van avanzando estas categorías, se van reduciendo. Están en un peligro, las de situación vulnerable, en un peligro alto de extinción. Las que están en peligro, ¿no?, están en un peligro muy alto de extinción, y ya las que se encuentran en la categoría de peligro crítico están en una situación, ¿no?, están extremadamente en una situación de alta de peligro, mucho más que las otras anteriores. Ya. A ver. A ver, en peligro de extinción... no. Acá, estas tres categorías, estas tres
son para animalitos que están en peligro de extinción. ¿Ya? Las tres están en peligro, las tres categorías agrupa a animalitos que se encuentran en peligro de extinción. ¿Ya? En peligro de extinción. Las tres categorías, ¿no? A ver, no me acuerdo exactamente las cantidades. Creo que acá es que la población sea menor a 20.000 individuos. O no, acá creo que es menor a 20.000. Acá creo que es menor a 10.000 y acá creo que es menor a 2.000. Algo por ahí es, pero sí son poblaciones muy pequeñas, ¿ya? Son muy pequeñas. Exactamente el número ahorita no recuerdo. Para después del receso les averiguo cuánto es el número de aquí que deben tener cada grupito. A ver si lo tengo por ahí, pero ahorita no recuerdo el número, pero sí hay un número de individuos, ¿no? Que la población no debe ser menos ese número para que no pase de uno a otro, ¿no? A ver si lo tengo por ahí, si lo tengo por ahí. Lo busco para esto de la cantidad de individuos para después del receso, ¿ya? Así, hablando de, sí, no, cantidades de especies no, sino es una especie, cantidad de individuos. Dentro de una especie hay cantidad de individuos, ¿ya? El de peligro de extinción es menor que la cantidad de peligro, así. Las categorías son así. A ver, de menos a más sería vulnerable, vulnerable. Luego viene en peligro, así nada más, no es en peligro de extinción, ¿eh? En peligro es la categoría, y el otro es en peligro crítico. Así son. Esas son las tres categorías para animales que se encuentran en peligro de extinción. ¿Ya? Son animalitos que están en peligro de extinción. Están a punto de extinguirse, a punto de desaparecer, ¿no? Esta es la menos grave, un poquito más grave, y esta es la más grave, la que está en peligro crítico. En cuanto a población, la cantidad de la población, esto les indico para después del receso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la pregunta 9. ¿Nos dice? Rogelio extrae una muestra de agua marina y observa la presencia de organismos unicelulares de un color pardo amarillento. Los análisis demuestran la presencia de fucosantina como responsable del color, pero también se incluye clorofila A y C y sustancias de reservas como la crisolaminarina, que otra característica pertenece a este grupo de organismos, ¿no? Por las características mencionadas, ¿no? Por las características mencionadas, ¿no? Aquí, miren, a ver, extrae una muestra de agua marina y observa la presencia de organismos unicelulares, de un color pardo amarillento, ¿no? Los cuales demuestran la presencia de fucosantina como responsable de ese color, y también incluyen clorofila A y C. Esto me da, ¿no? Estos son características de las diatomeas, ¿eh? De las diatomeas, ¿no? Las diatomeas pertenecen a la división de las crisofitas, ya están dentro del grupo de las crisofitas, ¿no? Y sustancias de reservas como la crisolaminarina, por el grupo crisofitas, ¿no? ¿Qué otra característica pertenece a este grupo de organismos? A ver, ¿producen bioluminiscencia? No. ¿Almacenan polisacárido llamado almidón de fluorídeas? No, ellos no. Paredes con celulosa y sílice, esta es, ¿no? Las diatomeas se caracterizan porque la pared celular forma dos valvas, ¿eh? Forma dos valvas que están formadas por celulosa y sílice, ¿eh? Y justamente ese sílice muchas veces le da la apariencia de, ¿no? Esa apariencia pardo dorada, esa apariencia dorada que presentan estos seres vivos. Miren, aquí tenemos a las diatomeas, ahí están las diatomeas. Sí, todas las algas, toditas las algas, en su pared celular van a tener celulosa, y aparte de celulosa pueden presentar otros compuestos, ¿ya? Y todas las algas también, toditas las algas presentan clorofila, ¿verdad? Pero distintos tipos de clorofila, ¿no? Distintos tipos de clorofila, ¿sabes? Estas son unicelulares. Las euglenofitas también son unicelulares, ¿ya? Pero
Pero a diferencia de crisofitas, estas tienen flagelos. Dos flagelitos tienen, ¿ya? Dos flagelos de tamaño distinto a las euglenofitas, ¿no? Las euglenas tienen dos flagelos de tamaño distinto. También presentan clorofila, ¿ya? El grupo de las euglenofitas. En el grupo de las euglenofitas vamos a encontrar clorofila A y B, ¿no? Aquí en las crisofitas la clorofila es clorofila A y C. Y los dinoflagelados, ¿eh? Que pertenecen a la división pirrofita, tienen también clorofila, clorofila A y C. ¿No? Pero, estas también tienen flagelos. Y la pared celular también tiene estas ornamentaciones, pero aquí solo celulosa. ¿Y? Aquí solo celulosa. La pared celular aquí solo contiene celulosa. En el caso de las crisofitas, aparte de celulosa, está impregnada con silicatos. Aparte de celulosa, está impregnada, recubierta también con sílice. A ver. Estas de acá, las pirofitas, estas sí producen se escribe bioluminiscencia. Estas sí van a producir bioluminiscencia. Hacia bioluminiscencia, se producen bioluminiscencia, ¿no? Ahí está. Miren, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. La pregunta 10 nos dice: existe cierto grupo de plantas donde la fase dominante diploide muestra al esporofito. Son considerados los primeros organismos en desarrollar vasos conductores y además presentan un tallo subterráneo llamado rizoma. ¿Qué estructura no encontraremos en estos organismos? A ver. Cierto grupo de plantas donde la fase dominante, la diploide, ¿no? Muestra el esporofito, ¿no? Son considerados los primeros organismos en desarrollar vasos conductores. Con esto sacamos que es una pteridofita, ¿no? Una pteridofita. Las pteridofitas más conocidas son los helechos. Además, presentan un tallo subterráneo llamado rizoma. ¿Qué estructura no encontraremos en estos organismos? Protelohaploides sí vamos a encontrar. Esporangios también. ¿No? También encontramos esporangios. Raíces, si tienen raíces. Anterozoides también. Caliptra, esto lo encontramos en musgos. Esto lo encontramos en musgos, que pertenecen a la división briofitas, en nuestro grupo de plantitas. 10, respuesta E. Correcto, 10 la E, 10 la E. Vamos, miren, a ver también la captura. Ahí está, la división justamente pteridofitas, donde están los helechos. Aquí, la plantita del hecho es el esporofito, la fase diploide, y como esta es la que predomina, es la fase dominante del ciclo, la fase haploide está formado por el gametofito, que aquí se denomina prótalo. En los helechos el gametofito se denomina prótalo y tiene la forma de un corazón, ¿no? Ahora, en el esporofito, que es la plantita del hecho, que es la fase diploide, encontramos hojas compuestas, ¿ya? Las hojas, que se conocen en conjunto como fronda. Está el tallo de tipo rizoma, y de este tallo nacen las raíces, ¿no? Aquí ya como estas plantas ya tienen vasos conductores verdaderos, ¿ya? Como ya tienen vasos conductores verdaderos, ¿no? Como ya tienen ¿no? Xilema y floema, ¿ya? Como ya tienen xilema y floema, aquí el cuerpo de estas plantas va a presentar, el cuerpo de estas plantas va a tener hojas, tallos y raíces. El cuerpo de estas plantitas presenta hojas, tallos y raíces, ¿no? El cuerpo se divide en hojas, tallos y raíces, ¿no? Y en este grupo de plantitas, en el envés de las hojas, o sea, detrás de las hojas, en el envés de las hojas, vamos a encontrar unas estructuras circulares que pueden variar de un color negro hasta un color casi amarillento, ¿eh? Y esas estructuras circulares que están en el envés, mira, acá se ven estos puntitos negros, se denominan soros.
Dentro de los soros, en el interior de los soros, vamos a encontrar los esporangios. ¿Ya? Entre los soros están los esporangios. Esto es un esporangio. Todo esto de aquí es un esporangio. Está al interior del soro. Y dentro de los esporangios, por meiosis, se van a producir las esporas haploides, ¿ya? Dentro de los esporangios, por meiosis se produce las esporas haploides. Cuando esas esporas están completamente formadas y están maduras, el esporangio se abre solito y libera las esporas al medio ambiente. Cuando cae en un suelo húmedo, la espora germina y al germinar origina el gametofito haploide. Este gametofito haploide presenta la parte femenina, que viene a ser los arquegonios, aquí cerca de la base de esta hoja en forma de corazón, y cerca del ápice forma a la parte masculina, que son los anteridios. Dentro del arquegonio, dentro de los arquegonios se forma el gameto femenino, que es la oósfera, y dentro de los anteridios se producen los gametos masculinos, ¿ya? Que son los anterozoides. ¿No? Que son los anterozoides. Entonces, cuando se forman los anterozoides, y esta hojita está recubierta por ahí por una película de agua, los anterozoides, que son gametos masculinos con flagelos, salen y comienzan con sus flagelos a movilizarse desde anteridios hacia los arquegonios. Llegan al arquegonio, ingresan al arquegonio y fecundan a la ósfera. Al resultado de la fecundación se forma el huevo cigoto que crece encima del gametofito y ese huevo cigoto da origen a una nueva plantita de lecho, da origen a un nuevo esporofito. Y ahí otra vez se repite el ciclo de las pteridofitas. ¿Eh? Ese es el ciclo de vida de las pteridofitas. Ya, aquí en este caso, aquí, miren, esta caliptra se está refiriendo, creo que hay confusión, a ver, vamos a poner mantener. Ahí, este se está refiriendo a ver, acá se está refiriendo. Se está refiriendo a las briofitas, ¿eh? Las briofitas. Ahí, ¿no? Aquí en las briofitas hay una estructura, creo que se nota acá, se nota, y no se nota, pero en las briofitas tienen una estructura llamada caliptra, ¿eh? que cubre el esporangio. No se nota, a ver, el ciclo de vida de los musgos, acá creo que se nota. No, vamos a buscar caliptra briofitas. En las briofitas hay una estructura, ahí está, ¿bien? Aquí se observa mejor. Todo esto es ¿no? la parte del esporangio, la parte de la capsulita, el esporofito de los musgos, ¿no? Todo esto es el esporangio. Y esta estructura, miren, esta de aquí como un sombrerito, esa es la caliptra. ¿Ah? Debajo de la caliptra está la tapita, ¿no? La tapita que recubre aquí a la cápsula, ¿no? Ese es llamado el opérculo. Cuando cuando el esporangio está maduro, la caliptra sale, se desprende solita, el opérculo se abre y de aquí del esporangio salen las esporas, ¿no? Salen aquí las esporas hacia el medio ambiente, ¿ya? A esa caliptra se está refiriendo en este caso. ¿No? Ahí está. Entonces, regresamos a nuestra diapositiva. Sí, todavía tenemos un par de minutos. A ver. Claro, ¿no? Para las raíces, es como una membranita que la cubre ahí, ¿no? A ver. Ahí a ver, aquí mismo, vamos a observarlo. Ahí. Aquí, ¿dónde está? Acá creo que se puede observar. Y ya. Estos en las raíces también, en la parte apical, en el lápiz de las raíces, ahí hay un conjunto de células. Yo creo que se observa mejor.
¿no? Un conjunto ahí, ¿no? Un conjunto ahí de células, básicamente células muertas que recubren al meristemo apical de la raíz, ¿no? Que es lo que permite el crecimiento longitudinal en las plantas, y eso también se le denomina, eso también se le denomina calyptra, ¿ya? Aquí quizás en la pregunta, aquí en nuestro ejercicio, ¿no? Faltó especificar probablemente, ¿no? Es como calitra nada más, ahí eso está generando quizás la confusión, ¿no? Faltó especificar a qué calitra se refería aquí, ¿ya? En la pregunta 10. Pero aquí se está refiriendo a la caliptra que se presenta ahí en la capsulita de los musgos. Ay. Vamos a leer al menos la pregunta 11, nos dice, de las siguientes características, ¿cuál no corresponde con la clase dentro de las angiospermas que no poseen crecimiento secundario? ¿Ah? Las angiospermas que no tienen crecimiento secundario son las monocotiledóneas, ¿no? Las dicotiledóneas tienen el crecimiento secundario y primario, y aquí, ¿no? La característica que no corresponde con esta clase, correcto, ¿no? Las nervaduras ramificadas. 11A, nos quedamos acá, jóvenes, salen al receso, nos vemos en 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos. ¿Y dónde está? Acá está. A ver, vamos a buscar.